Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. Qué placer es reencontrarnos nuevamente aquí luego de un periodo de pausa navideña que marcó ese tiempo de magia, de estar con la familia, de a otras personas que no les gusta la Navidad, pero que también se respeta. Y a los que nos gusta, pues fue una pausa necesaria, una pausa de reencuentro y el arranque de un nuevo capítulo llamado 2024 en la vida de cada uno de nosotros. Solo desde aquí, desde el equipo de Cuarto de Ensayo, les deseamos a cada uno de ustedes salud. Yo no les deseo nada más, porque cuando esa salud, y aunque suene a cliché, nos falla, nuestro mundo se pone de cabeza. Así que mucha salud y aprovechemos el tiempo. Pues entrando en materia, este año 2023 que recién finalizamos hace ya 2 semanas, pues lo finalizamos con la guerra de Rusia y Ucrania que ya va a cumplir 2 años. Aunque usted no lo crea, una guerra que ha tenido sus consecuencias a nivel económico y político para todas las latitudes. También, a final del año pasado, a raíz de la invasión terrorífica del grupo militar Hamas en Israel, en los kibbutz de Israel, pues ya tenemos otra guerra. Hay paralelismo de guerras en los medios de comunicación, en las redes. No son las únicas. No se crea usted. Lo que sucede es que a las demás guerras que circulan por ahí y que ya llevan muchos años, como por ejemplo la guerra en Yemen, lleva 10 años, pero hay mucha gente que no se percata de esto, porque los medios solo dan cabida a lo que ellos consideran que, bueno, que rompe la monotonía, que es algo que no se esperaba. Pero esa guerra de Yemen ya lleva 10 años. Vamos a hablar un poco de ella más adelante. Y finalizamos y comenzamos este año envueltos en estas barbaries que vemos cada día. También hay otros conflictos, otro tipo de guerras, otro tipo de violencia que suceden en cada país. Por ejemplo, tenemos una situación que ha explotado nuevamente porque no es la primera vez a inicios de año en Ecuador, un país que fue ejemplo de paz y actualmente es un país sitiado, es un país en guerra. Las pandillas criminales, motines en cárceles, y un país como Ecuador está sumido en un estado de excepción. Pero usted se preguntará, y seguro que ya lo ha escuchado a través de los distintos medios de comunicación, Daniel Noboa, su presidente actual, recientemente nombrado, que tomó posesión el otro día para ponerlo de esa manera, el presidente más joven en toda la historia, declaró recientemente el estado de guerra en su país. Y eso que no tiene ni 2 meses en el poder. Y ha tenido y tendrá que hacer frente a una situación para la que cuenta por lo menos con el resto, con el respaldo de los demás partidos políticos. Ese apoyo da en parte una visión de la gravedad de la situación y una violencia que viene caminando desde hace varios años. Realmente esta nueva ola de violencia que comenzó hace prácticamente 8 o 10 días con la fuga de dos de los cabecillas más importantes del país, la del conocido José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien se presume, según algunos cables de noticias y medios, se encuentra en Colombia, es el líder de los choneros, considerado el criminal más peligroso de Ecuador, y la de Fabricio Colón Pico, miembro de los Lobos.
Hay otras bandas también que funcionan en Ecuador, pero estas son, vamos a decir, en la actualidad, las más llamativas. Se sucedió una cadena de atentados, de ataques, con la que el crimen organizado intenta doblegar a las autoridades, pero todo comenzó en las cárceles. Recuerden, el asunto fue a más. Unos encapuchados asaltaron en directo también, que todos los pudimos ver, ustedes recuerdan, la cadena pública TC Televisión, y amenazaron a los periodistas con pistolas y dinamita en mano. Y obviamente el presidente Noboa declaró el conflicto armado interno, lo que supone la asunción de que hay una guerra interior del país. Y el toque de queda se estableció de 11 de la noche a 5 de la mañana, todavía continúa evidentemente, y el ejército patrulla las calles. A veces también hasta por un tatuaje lo pueden detener. En este tiempo, según los datos oficiales que arrojan los medios ecuatorianos que hemos estado revisando, hay más de 1.500 detenidos, entre ellos 158 acusados de terrorismo. Noboa decretó que las pandillas sean vistas tal como son, un grupo de asesinos, un grupo de pandilleros, lo que agrava las penas y ofrece más margen a las autoridades para enfrentarlas. También esto tiene que contar con una serie de apoyo logístico para cualquier tipo de gobierno. Las bandas, ¿cuál es el problema real? Que estas bandas reciben por haber convertido el Golfo de Guayaquil en el principal puerto de exportación de cocaína en el mundo, con su salida al Océano Pacífico. Las pandillas han logrado una preocupante infiltración en los principales poderes del Estado. De hecho, según arrojan informaciones de medios de credibilidad en Ecuador, tienen en nómina a jueces, fiscales, policías, políticos e incluso militares de alto rango. Nada de esto es nuevo en otros países. Siempre suceden estas cosas cuando el narcotráfico ya tiene mucha incidencia en los estamentos de cualquier tipo de estado en un país. Controlan puertos, barrios, mercados. Y claro, el presidente tiene que hacer frente a todo esto con un presupuesto, y ahí está el detalle, con un presupuesto muy limitado, y por eso le ha propuesto a la sociedad ecuatoriana subir el IVA, que es el impuesto o el ITEVIS, como lo conocemos nosotros, del 12 al 15%, para hacer frente, para colmo también, a la escasez de policías y militares. Y claro, es un gobierno de Noboa que enfrenta esta situación de conflicto armado con poco dinero de momento. Y si el IVA o el ITEVIS, como conocemos en la República Dominicana, sube al 15%, pues Ecuador, según una noticia del periódico Primicias, dejaría de estar entre los países con la tarifa más baja en América Latina. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Queloque con Queloque. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y así las cosas hacían de Ecuador, también en Guatemala pudo tomar definitivamente posesión de mando, posesión como presidente Bernardo Arévalo, luego de ganar el pasado mes de agosto del año 2023, y en el que nadie, ninguna fuerza política apostaba a su movimiento Semilla.
Pero esa toma de posesión en Guatemala fue bastante caótica. 12 horas de retraso en el que invitados como el rey Felipe VI de España, el presidente de Chile Gabriel Boric, tuvieron que ausentarse debido a la tardanza en comenzar el traspaso de mando porque el Congreso simplemente no deseaba que Arévalo tomara posesión como presidente de Guatemala, sumado también a un poder judicial en el que la fiscal del Ministerio Público, Consuelo Torres, tampoco deseaba que tomara posesión. Un desmadre total, pero que al cabo de tantas horas se llevó a cabo esa toma de posesión. Y bueno, señores, en la otra guerra, y como recientemente expresó, será una guerra y es una guerra larga y dura. Así como lo dije anteriormente, al inicio de este espacio, sentenció el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una de sus últimas ruedas de prensa antes de finalizar el año 2023 con relación a esta debacle, a este infierno que se vive en esa zona del mundo y que ya cumplió 100 días. Justamente en esta semana cumplió 100 días sin que se hayan liberado todos los rehenes que están secuestrados por el grupo terrorista Hamas y sin que se hayan resuelto otras peticiones que Israel pide a los intermediarios para poder frenar esta barbarie. Se frenó en los primeros días de diciembre que ustedes recuerdan y hubo un canje de israelíes secuestrados a cambio de presos palestinos. Pero luego la guerra ha continuado. Eso fue una breve tregua de unos 2-3 días. Y en esa misma rueda de prensa, Netanyahu fue increpado a gritos de familiares de rehenes que no saben 100 días después si sus familias están vivas o muertas, y también por el mal manejo que Netanyahu ha tenido y todo el gobierno israelí como respuesta y como solución a esta guerra que no tiene un fin que se pueda vislumbrar, sino que todo lo contrario, se expande, ya se está expandiendo a otras zonas circundantes de Oriente Medio. Y como bien dijo el ministro de Defensa, Yoav Gallant, es una guerra que se lleva a cabo en múltiples frentes y que Israel está siendo atacada en 7 sectores: Gaza, Yemen, Líbano, Siria, Judea y Samaria e Irak. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y me quiero ir precisamente a Yemen porque ustedes ya vienen escuchando de un grupo militar también como Hamas, un grupo terrorista militar llamado los Hutíes de Yemen. Desde hace una semana, no mentira, desde hace 2 semanas, los ataques de las milicias hutíes de Yemen a los buques mercantes que navegan por el Mar Rojo pueden poner en riesgo a toda la economía mundial y es lo que los expertos están hablando desde que se iniciaron estos ataques. En este último mes, los hutíes atacaron o directamente secuestraron, ustedes lo han podido ver a través de los medios, al menos 14 barcos estadounidenses y de otras nacionalidades. El objetivo de esta milicia es una protesta contra la ofensiva de Israel en Gaza. Para esquivar el conflicto, las embarcaciones tienen que modificar su ruta por este margen estrecho del Mar Rojo que une una parte de Oriente Medio y la separa de una parte del África, Egipto, Eritrea, toda esa zona. Las embarcaciones
tienen que modificar su ruta y esto obviamente dispara y ha disparado los costes de navegación y puede provocar una subida de la inflación en muchos países. Y es precisamente donde hago hincapié a que ya ustedes ya han escuchado a los hutíes de Yemen y a toda esta nueva problemática que se desprende a raíz de la guerra entre Israel y Gaza. Y nos preguntamos, ¿estamos ante una crisis comercial de alcance global? ¿Quiénes son esos hutíes y por qué? Y ustedes preguntarán también, actúan ahora. Y es que en definitiva, el Mar Rojo vive días negros desde hace más de un mes, unas 4 o 3 semanas, días de guerra, y lo está sufriendo el mercado energético y en particular de gas y de petróleo que tiene origen precisamente en ese Oriente Medio. Al menos 5 buques de gas natural licuado operados por Qatar y que se dirigían al extremo sur del Mar Rojo, esto lo informó la cadena Bloomberg, fueron detenidos el viernes pasado, por citar un ejemplo. Y en el caso de los petroleros pasa otro tanto. Al menos 6, según la agencia de noticias Reuters, se alejaban de esta zona. No podían llegar a su destino. Y obviamente la coalición que en este momento lidera Estados Unidos contra estos hutíes, atacó a la milicia por primera vez en Yemen la semana pasada, para, por supuesto, asegurar el paso de los buques por el Mar Rojo, porque esto es una línea de intercambio comercial. Esa misma coalición aconseja ahora a los barcos mercantes precaución por el creciente peligro en la zona. Y es que estos hutíes de Yemen, porque en cada uno de los países de Oriente Medio se cuece y se origina, y cada uno tiene una milicia terrorista militar, de ahí el grave problema de estas zonas desde hace largas décadas. Estos hutíes realizaron desde noviembre al menos una treintena de ataques contra buques que transitan por el estrecho de Bab el-Mandeb y el Mar Rojo. Y según los expertos, obviamente no se espera que sean los últimos ataques de este grupo militar. Y tampoco que la respuesta tanto de Estados Unidos como también de Inglaterra no va a cambiar, no va a cambiar. Algunos de los mayores operadores marítimos del mundo, además que también reafirmaron recientemente su decisión de redirigir sus embarcaciones por el Cabo de Buena Esperanza, rodeando Suráfrica y evitando Yemen. Esto es una opción que ellos han mirado y ya lo tienen en ejecución, y se calcula que el tráfico a través del Mar Rojo cayó desde hace ya varias semanas más de un 40% desde el inicio de los ataques hutíes que comenzaron en noviembre. Y obviamente la onda expansiva de este nuevo conflicto dentro de la Gran Guerra que llega hasta Egipto pierde día tras día de crisis en Suez ingresos esenciales para su economía. Recuerden que el canal de Suez está en Egipto y también llega a Occidente, donde los costos del transporte han aumentado y con el miedo de que a medio término, y si sigue un tapón de barcos en Bab el-Mandeb, va a repercutir más todavía. Yemen está debajo de Arabia Saudita, es Oriente Próximo también y es el país más pobre de esta zona. Es un país, como muchos de ustedes saben, que está en guerra desde hace una década. Ahí manda la guerra y los estadounidenses y los ingleses son el objetivo de este grupo militar. Los hutíes es una milicia yemení que son aliados de Irán, aliados de Hamas e Hezbollah, que es en el sur del Líbano, y llevan décadas levantada contra el poder central y hacen alarde, como la mayoría de estas milicias, hacen alarde de la retórica anti-occidente, anti-estadounidense y, por supuesto, en esta expansión de la guerra entre Israel y Gaza, han abierto un nuevo frente en esta situación. Y si nos remontamos al año 2014, allí precisamente en Yemen,
una ola de protestas que ustedes podrán recordar que se llamó en su momento la Primavera Árabe o las Primaveras Árabes porque se sucedieron en varios países árabes, desembocó en un golpe sorpresivo. Y esa milicia casi desconocida en ese momento en Occidente, los hutíes de Yemen, tomó la capital de nombre Saná. Y así se forzó la dimisión en aquel momento del presidente Abdelrabo Mansur Hadi, que sucedió en enero del año 2015. Es decir, que a partir del año 2015, la milicia hutíe son los que controlan y tienen el mando en ese Yemen cargado de miseria, de pobreza y que lleva 10 años en guerra. Pero de esa guerra casi no se habla, porque al parecer a la Unión Europea y a los grandes países de Occidente no les importa las vidas que se han perdido en esos 10 años de guerra. Ahora, dentro de esta nueva debacle, este nuevo infierno que es la guerra entre Gaza e Israel, sí importa y sí se le está prestando atención. Pero ahora. Y bueno, esos milicianos, guerrilleros tribales, porque es lo que son los que controlan y andan armados con drones de Shahab y misiles balísticos Tufan y sus ataques a los barcos mercantes que cruzan el Golfo de Adén amenazan la estabilidad y la seguridad mundial al mismo tiempo que están paralizando el comercio global mercante. Ya se está advirtiendo a través de los más importantes medios de comunicación y también los economistas de que esto es una seria situación que tiene que solucionarse. Y así está el otro lado del mundo. Así están también en Latinoamérica con situaciones que de momento tampoco se les ve un atisbo de solución. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el corito guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Así finalizamos el año 2023 y así también iniciamos el año 2024 con tantas situaciones, escándalos, peligros a la estabilidad económica, tanto en Occidente como en Oriente. Y lo que sucede aquí nos afecta allí y viceversa. Y precisamente de la situación económica, más para centrarnos en nuestro hemisferio en Latinoamérica, según los expertos económicos, este año 2024 se verán dos cosas en el horizonte que ya se están observando: menos crecimiento económico y menos inflación. Así, este es el panorama que, según los expertos en economía que estudian cada día la región en medio de este escenario internacional en el que las economías de países como Estados Unidos y China también han disminuido su ritmo de crecimiento. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo, pero hay que estar muy alerta de todas estas situaciones. Recuerden que pueden encontrar cada uno de los episodios de Cuarto de Ensayo desde nuestro inicio en las distintas plataformas digitales como Apple Podcast, YouTube y Spotify. Ahí usted puede escuchar cualquier episodio que no haya tenido el tiempo para escucharlo detenidamente. Gracias por estar aquí en este primer episodio del año 2024, en este rinconcito para pensar.
Cuarto de Ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.